Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con ustedes los temas de interés, de actualidad, que forman parte de nuestra cotidianidad. Pero sin duda, este es un tema trascendental. Hoy vamos a hablar acerca de economía, pero no de la macro, del país, del Producto Interno Bruto, que obviamente es muy importante conocerlo y saberlo, sino que vamos a hablar también, Juan, con las buenas noches. Caterina, buenas noches. De esa economía del bolsillo, de la economía del hogar, de las finanzas personales, cómo gestionar mejor nuestros recursos en época de crisis, porque yo creo que nos faltó mucha educación financiera, Juan. Sí, estamos en ese tema de crisis, pero de desestabilización también. Es que, fíjese, y no vamos a hablar de macroeconomía colombiana, pero todo influye en el bolsillo de los colombianos de la clase baja y la clase media, que son los más vulnerables. Así es. Pues bueno, tenemos invitada. Pero súper invitada. Además que ella es experta en esto. Y vamos a saludar a la economista Claudia Bustamante. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por este espacio tan especial. Bueno, empecemos a decirle a nuestra audiencia que tenemos una dificultad, como decíamos, porque además, por ejemplo, en los diarios usted la sección económica la encuentra por allá abajo. Entonces siempre se nos ha enseñado que es como aburrido, que es como difícil, que hay que preocuparnos muchas veces más por los ingresos que incluso por los gastos. ¿Dónde encontramos esas dificultades del colombiano promedio? Porque vemos que muchos se sobreendeudan, no pueden pagar correctamente sus deudas, llega al final de mes y están buscando prestado porque no alcanzaron a cumplir los gastos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Es que realmente el dinero no alcanza o es que no sabemos hacer uso de él? Bueno, hablábamos que desde dos aspectos. El punto número uno es tener un buen manejo de un presupuesto, destinar un tiempo adecuado, tener la disciplina de tener un presupuesto en orden para poder saber cuáles son esos gastos que se tienen al mes. Pues, y por otro lado, no es un secreto que el costo de la vida está bastante alto, pues cada mes escuchamos en los noticieros que la inflación aumentó, y la inflación no significa otra cosa diferente a que cada que vas al supermercado, cada que vas a la tienda del barrio, el mismo producto que compraste hace un mes subió de precio. Entonces, en ese orden de ideas, el rubro de alimentos es el que mayor inflación ha tenido, es decir, los que más han aumentado de precio son los alimentos, y por eso cada vez el dinero o ese presupuesto que tenemos mensual rinde menos, porque compramos lo mismo a un mayor precio, e incluso muchos hogares no están comprando ya lo mismo, están comprando menos o están dejando de comprar algunos alimentos que han subido mucho más de precio, como es por ejemplo la carne, el pescado, entre otros. Entonces ahí se tienen que hacer y las familias deben hacer muchas maromas, como decimos en Antioquia, debido a que hay productos que realmente el presupuesto no alcanza para poder adquirirlos. Nosotros en Colombia tenemos una buena educación para no excedernos de los gastos cuando tenemos X entradas, pero múltiples X de salida. O sea, ¿tenemos esa nivelación entre los ciudadanos o somos de esos desgualetados para comprar y comprar por encima de lo que nos entra? Justamente ayer hacía esa reflexión y decía, es importante y hace mucha falta tener más educación financiera, que incluso debería ser desde la escuela. O sea, desde la escuela uno debería tener una formación en esa educación financiera para uno tener una mejor proyección, pero estamos en situaciones de crisis, es donde realmente uno alcanza a analizar cómo están los hogares. Y es donde uno analiza y visualiza, además hablando el día a día con todas las personas, y es que no les alcanza el dinero, pero es porque no tienen una buena planeación. Entonces prácticamente viven sobregirados, reciben el dinero pero ya lo deben todo, porque no hay un orden, porque no hay esa educación financiera. Entonces son recurrentes créditos financieros. Cuando ya el sistema financiero les cierra esos créditos, entonces el crédito informal, y eso se les vuelve realmente una bola de nieve, con lo que es muy difícil ya volver a estar como en ese a paz y salvo. Por eso se ha dicho también que ha aumentado bastante el endeudamiento de los hogares en Colombia. Ese crédito informal es el pagadiario. Claro, sin duda, como ya dice, que es un delito además. Una bola de nieve y además impagable.
traduciéndose en comida para hoy y hambre literal para mañana. Mire, sobre el costo de los alimentos encontramos esta tabla. La carne de res kilo estaba en 17.000 y ha pasado a 25.000. El pollo entero estaba en 17.000, pasó a 27.000. El atún de 5.500 a 8.500. Las salchichas de 5.500 a 6.800, que muchas veces resulta ser un sustituto para muchas familias. Sí, claro. La arroba de papa estaba en 22.000, pasó a 38.000. Los huevos de 14.000 a 18.000 y el concentrado de 60.000 a 70.000, o sea, mascotas y obviamente pues todos los animales de granja que son los que se alimentan para suministrarnos estos productos con los que posteriormente nosotros también nutrimos nuestra canasta. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían esas recomendaciones claves que le podemos dar a los hogares que hoy nos están viendo para que puedan aprender a navegar mejor en esta época de inflación, de crisis y donde pues obviamente estamos afrontando un momento de cambio de país? Bueno, hay una estadística bastante importante que es de Radar, donde el 75% de los ingresos de un hogar se concentran básicamente en 3 rubros principales. Uno de ellos, el primero, la alimentación, que el 34% más o menos de sus ingresos van dedicados a alimentación. Ese es el primer rubro. El segundo rubro es vivienda, que aproximadamente ahí se va el 26% de los ingresos de los hogares. Y el tercero es servicios públicos y telecomunicaciones. Entonces ahí ya tenemos del presupuesto mensual, ahí tenemos el 75% aproximadamente. Teniendo en cuenta esos gastos principales de los hogares, esas obligaciones que son las que uno diría que son las obligaciones para tener básicamente pues una vivienda y unos servicios y alimentación que son las necesidades básicas, pues a partir de ello tener muy claro en en qué otros ítems me voy a gastar lo que me quedó, ¿cierto? No hacerlo al contrario. O sea, no empezar en diversión, no empezar en ropa, en entretenimiento y en viajes, porque lo estamos viendo además muchísimo después de la pandemia, sí, que las personas entonces desplazaron muchas cosas de hogar, entonces están dejando acumular hasta servicios, pero están saliendo de viaje. Después de la pandemia se presentaron unos fenómenos diferentes, porque después del encierro las personas querían era viajar y disfrutar, pues, y comprar mucha ropa. No sé si me voy a morir mañana, y llegó la hora de salir y se dispararon, de hecho, es los correcto. viajes, sí. Incluso vimos un fenómeno bastante atípico y era que no se presentaba, por ejemplo, que en un diciembre las personas compraran, o sea, como tanta ropa o tanto estreno, como le decimos, y se presentó. Entonces, obviamente que empezó a presentarse como una migración de los ingresos para esas necesidades básicas, se desplazó para otras, y eso ha generado entonces que de alguna manera estén sacrificando esas necesidades primordiales por tener otras que no son tan primordiales, y no solamente eso, sino recurriendo a endeudamiento para poder cubrir esas otras que quieren vivir y disfrutar. Entonces, en ese orden de ideas sí es bastante importante para los hogares, pues número uno, aparte de hacer ese presupuesto del que ya estábamos conversando, es muy importante saber, y yo se lo decía mucho y lo voy a traer a la mesa como una reflexión muy desde la casa, y es las señoras, y lo digo por mi mamá, que son felices yendo al supermercado a comprar una cosita, y detrás de una cosita pues resultan comprando varias, y yo creo que le pasa pues a todos, y como que es muy sí, común y más pues como en las amas de casa pues o en las madres que son felices yendo al supermercado. Y si uno tiene hambre, lleva el doble. Exacto. No vaya con hambre a mercar. Por ejemplo, ese es un punto clave, no vaya a mercar con hambre, vaya a mercar con una lista realmente desde lo que necesita. Entonces el consejo también es ese, ¿qué necesito realmente? Hago mi lista y eso es lo que voy realmente a comprar. O sea, no ir esos gastos que llamamos gastos hormiga, que vas a comprar una caja de X producto que necesitas y resulta que llegas a la casa con 2 bolsas y no lo tenías en el presupuesto, no estaba conservada esa posibilidad en el presupuesto, o que saliste a un centro comercial a lo que llamamos lolear. Entonces, en la loleada ustedes se antojó de unos zapatos, pues detrás de los zapatos va una cartera y una correa. Sí. Entonces,
Obviamente eso no estaba dentro de su Fue presupuesto. a comer helado y terminó con, Exacto. con las manos llenas. Saliendo con varias bolsas y lo miramos mucho en los centros comerciales, las personas siguen comprando y en esa medida que las personas sigan comprando el costo ya se sigue disparando porque recordemos que esto se trata de oferta y de demanda. Sí, pero también de ahorro. Es correcto. Para poder estabilizar. Es correcto. Quiero hacerle una pregunta. Sin duda es oferta y demanda como lo que acaba de decir. Pero nosotros, y esta pregunta va, usted me la responde después de nuestra pausa. Pero déjeme hacerle este escenario. Uno ve los bancos tirando tarjetas a la brava. Y lo llaman desde las 7 de la mañana los domingos. Sí. Usted, A ofrecer servicios Sí, y sí, créditos, sí. Las personas se endeudan con un banco o una cooperativa para viajar, que eso no se utilizaba, ni se debe utilizar. Hay apuestas hasta para cuántos tiros de esquina va a cobrar Medellín y cuántos Nacional. Sí. Antes O sea, era hay- quién iba a ganar, por lo menos. Y ya ahora es... Hacen 50 apuestas Sí. diferentes a lo Sí. largo de un Muchas partido. casas de apuesta. Esto nos muestra, le pregunto, un país que está endeudado o que tiene muchas necesidades. Ahorita me responde. Vamos a los mensajes y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablando acerca de economía, finanzas personales, el tema del bolsillo y de cada hogar y ciudadano en compañía de nuestra especialista Claudia Bustamante. Y Juan preguntaba por si todas estas formas en las que estamos gastando los colombianos, Sí. el incremento en las apuestas y en otra cantidad de consumos, incluidos los créditos que ahora salen a borbotones, bueno, para quienes obviamente tienen también un historial limpio, ¿no? Porque la plata se la prestan las entidades financieras a quien tiene. O que no tiene récord negativo, pero bueno, tenemos entonces, como él nos preguntaba, un país endeudado o un país que ha podido ahorrar. En general, ¿cómo estamos los colombianos? Sin duda que muchos hogares están endeudados, el crecimiento en el endeudamiento ha evolucionado al alza, pero por otro lado también nos estamos encontrando unos fenómenos muy particulares. Entre esos fenómenos particulares es la plata fácil, donde de acuerdo a esas rentabilidades tan interesantes que se tienen para el caso de las apuestas, para el caso de esas redes, por ejemplo, de mercadeo o a veces llamadas también pirámides, donde los hogares, incluso esos hogares más vulnerables, no todos necesariamente tienen que tener ese acceso al crédito, pero muchos incluso si tienen su casita la han hipotecado, esperando tener unas rentabilidades tan grandes que pues y unas promesas de retorno tan inmediatas que están realmente pues cayendo en unas grandes estafas, recurriendo a ese tipo o a esas modalidades, donde uno realmente como economista y con tanta experiencia ya en estos medios, uno sabe que la plata no se consigue ni tan fácil ni tan rápido. Es decir, en estos momentos podemos decir que los CDTs y que algunos fondos de inversión están teniendo muy buena rentabilidad, sí, pero eso requiere un plazo, eso requiere un proceso, o sea, un CDT no te promete que vas a tener unas rentabilidades exorbitantes en cuestión de semanas. Entonces esa plata fácil, ese dinero con retornos tan rápidos y tan altos, realmente eso sí pues, es una falacia. ¿Nosotros en Colombia somos conservadores o somos muy liberales para créditos y demás? Lo pregunto porque pues, se siente tanto el sistema financiero invitando a cambio de carteras, tarjetas de crédito. Entonces, ¿somos muy liberales o somos muy cuidadosos? Depende, yo creo que ahí influye demasiado esa educación financiera que se tenga. Y el nivel también hay compras que son muy racionales y hay compras que son muy emocionales. Entonces depende también ese nivel de racionalidad que yo tenga al momento de hacer una compra. Entonces ahí es cuando se presentan esas brechas entre las personas que son muy racionales al momento de comprar, que cuidan su presupuesto, que saben para dónde va su bolsillo y cómo manejar ese dinero o esos recursos, pues está el que realmente solamente compra desde lo emocional, ¿cierto? Y desde el desconocimiento, o sea, hay un desconocimiento total en muchos casos sobre el manejo de una tarjeta de crédito. Voy a traer un ejemplo a la mesa de la tasa de usura. En estos momentos tenemos una tasa de usura para el mes de febrero del 45.27%. Expliquémosle al televidente qué es la tasa de usura en un rengloncito.
Bueno, la tasa de usura es el cobro permitido a las entidades financieras para esos créditos ordinarios, es decir, para las compras que yo hago con tarjeta de crédito. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para explicar ese porcentaje de la tasa de usura. Estamos en una tasa de usura a febrero, esa tasa cambia cada mes. Hay que hacer como esa claridad también para los que nos ven, y es que cada mes el Banco de la República dice esa tasa de usura, cuánto queda el mes siguiente. Entonces, este fin de mes cambia la tasa de usura para marzo. Entonces, para hablar de la tasa de usura de febrero, 45.27%, viene subiendo cada mes. Desde el 2021 más o menos viene subiendo de manera acelerada. Cuando uno mira el histórico, incluso uno mira una línea que va prácticamente bastante inclinada, porque cada mes esa tasa de usura está subiendo. Entonces, si yo hago una compra en este momento, en febrero, a $1.000.000 a 12 años, o sea, compré... A 12 meses. A 12 meses, entonces yo compré, fui y compré... 12 cuotas, pues. A 12 cuotas, Sí. Exacto. Entonces yo fui y compré algo, o Me varios costaba productos o lo que 1.000.000. sea, y me costó $1.000.000. Sí. Lo difiero a 12 meses, para que la cuota me Sí. quede, entonces, o sea, pensamos Bajita. que me va a quedar bajita porque son 12 meses. En esos 2 meses yo voy a terminar pagando de intereses 452.700, ¿cierto? De intereses, o sea, que la compra me salió en 1.452.700, de acuerdo con esa tasa de usura del 45.27, Sí. Oiga, pero- ¿cierto? Duro, porque la gente está pagando las cosas Exacto. sumamente costosas. O sea que si nosotros ahí vamos para que quede como más claro, si yo voy a redondear, por decir, con la cuota de manejo y demás, $1.500.000. O sea que solamente de intereses yo estoy pagando $500.000, ¿cierto? Solamente de intereses, Solamente porque el la cuota de manejo es 50%. además Exacto. mensual. Exacto, Y es depende mensual. obviamente de lo que cobre cada banco. Es correcto, pero ese es el máximo permitido. O sea, es por eso muchas veces decimos, tal persona me prestó, no, tan usurero, tasa de usura, ¿cierto? Sí, Porque me está claro, cobrando claro. superior a la tasa de usura. Entonces, por eso utilizamos mucho el término usurero. ¿Por qué me está cobrando tanto si la permitida es esa? El banco no puede cobrar más de esa tasa en el uso de tarjeta de crédito mensual. O Claro sea, que eso no es ninguna ventaja porque pues uno con el 45 encima Es y el correcto, pagadiario es con el correcto. 68, 70. No, es correcto. no. Pero también allí yo quisiera hacer una claridad para todos los que nos ven a esta hora, y es, el uso de las tarjetas de crédito no es malo, ¿cierto? O sea, tener una tarjeta de crédito no es malo, depende yo cómo utilizo mi tarjeta de crédito. ¿Cuál es el consejo para los hogares? Para hacer un manejo inteligente de esa tarjeta de crédito es, si mi fecha de corte de tarjeta es los 15, por decir de cada mes, entonces el banco va a facturar el 15, por decir algo, del mes de febrero, y la fecha de pago va a ser el 1, ¿cierto? Entonces lo ideal es yo comprar después del 15, no sé si me hago entender en ese sentido, Sí. o sea que tengo 45 días para pagar. Aumenta el Sí. plazo de crédito. Aumento ese plazo, y si compro una sola cuota, que es el ideal y es el indicado, o sea, lo recomendable es haga compras con la tarjeta de crédito de manera inteligente. ¿Cuál es la manera más inteligente? Compre después de la fecha de corte, muchos tienen fecha de corte el 15, muchos tienen fecha de corte el 30, entonces saber cuál es mi fecha de corte de mi tarjeta de crédito. O sea, lo que yo compre el 14, igual me lo van a cobrar el 15 y tengo que pagarlo el 1. Pero si compro el 16, Es correcto. me pasa Tiene hasta a el 1 de mes marzo. entrante. Es correcto. Exactamente. hasta Ya, el otro ya el mes. 30, entonces eso es de acuerdo al corte que tenga en tarjeta de crédito. Eso es una compra supremamente inteligente porque estás de alguna manera posponiendo ese pago, y pues si Tengo Y amplías la cobertura de amplías pago. la cobertura de pago, día, y si del tienes mes. y si tienes unos recursos interesantes, pues los puede poner a rentar, porque en estos momentos hay muy buena rentabilidad también en fondos que son a la vista. Entonces, mientras eso, pues estás teniendo una rentabilidad importante también y estás pues posponiendo como ese pago. Entonces, lo ideal es compras a una sola cuota, y eso te evita tener ese tipo A de una sola intereses. cuota Perdón. al día siguiente del corte. Del corte. Es Del correcto. corte, que O sea, tendrá Y 45 toda días de una ventaja. sola cuota, porque además no genera interés. Yo creo que es importante que no nos gastemos lo que no tenemos. Esa tiene que es ser la fundamental. clave. No compre lo que usted no tiene cómo pagar, entonces no se endeude. Si yo sé que tengo para pagar de pronto el almuerzo, entonces, bueno, lo pago con la tarjeta una cuota, pero sé que tengo una reserva que me respalda para que no sea un gasto que Es me va a correcto. generar un endeudamiento a futuro. Y no se meta en nada que diga redes de mercadeo, traiga un amigo, dinero fácil, rentabilidades exorbitantes. Acuérdese del caso de MG, Estraval y la Sí, última que claro. cayó recientemente. Omega Pro. Omega Pro, Pro, etcétera. sí. Es correcto, O sea, sí. de eso estamos llenos. De acuerdo. No, y Los tampoco- famosos. Y hay sí. otros que andan por ahí clandestinos, nadando Así es. bajo. Y tampoco
vaya donde lo inviten a un almuerzo para mostrarle que van a hacer un hotel o un club de tal, porque tiene que poner la tarjeta de crédito y ahí sí será Troya, ¿cierto? Hay muchos ganchos también, usted se ganó un obsequio, Sí. Correcto. El otro es Vacaciones. Vacaciones, sí, vacaciones. Tiene un viaje, ya vino a reclamarlo, o por ejemplo entidades financieras que le dicen que tiene un seguro y que le van a pagar si usted se queda desempleado y termina usted accediendo en medio de la conversación, entusiasmado por un beneficio a futuro, endeudándose en algo que realmente no necesita. Y no haga compras para impresionar a nadie. Uy, La sí. gente es feliz comprando cosas de marca, cosas costosas, suntuosas, para que lo vean los amigos. La verdad, vano, no vale la pena. El ahorro, un minuto para que le dediquemos un pedacito al ahorro. ¿Cuánto debemos ahorrar? Bueno, de acuerdo como a diferentes análisis y a diferentes estadísticas, se dice que se habla mucho de 3 estrategias importantes para el presupuesto. El primero nos dice que el 50% es para las necesidades básicas que tienes, es decir, de todo el presupuesto que recibes, el 50% ya lo tienes destinado para esas necesidades básicas. Se habla que un 30%, de acuerdo con esas 3 estrategias, un 30% es para ajustar de alguna manera a ese presupuesto pues inicial. Y por último se dice que el 20% definitivamente debe ser para un ahorro. Ahorrar el 20%. Obviamente nos dirán en nuestros televidentes, pero es que yo no, estamos hablando de aquellos que hacen ese gran esfuerzo para contenerse y guardar el 20%, que eso le da, incluso nos ayuda mucho a bajar la inflación. Claro, y ese 20, igual otro truco podría ser cogerlo, separarlo primero, dejarlo en una cuenta aparte donde no toque y ya con ese 80 aprenderme a bandear. Porque es que usted ve, doctora Claudia, que se ganan 1 millón y se lo gastan todo. Y pasan a otro trabajo y se ganan 15 y también se lo gastan Sí, todo. sin Entonces duda. muchas veces no es el monto, sino el manejo que le damos a Claro. los recursos que es que hay tenemos gente en nuestras manos. que vive con 1.500.000 y otro que vive con 16 y dice, no, a mí no me alcanza con 16, voy por 20. Y eso va en un Bueno. enredo tremendo. Pero ahí también hay algo muy importante para resaltar, y es que no solamente contamos con el salario, sino que también, por ejemplo, intereses a las cesantías. Entonces yo ahorro intereses a las cesantías, vienen primas o algo, entonces una porción también de eso Claro. para empezar a ajustar ese ahorro. Y lo otro muy importante, pues, y por último allí decir, y es a la hora de mercar también, hemos visto que los hogares que son juiciosos y que están teniendo como un mayor orden, están recurriendo a varios sitios de compra. Hemos visto cómo en las plazas de mercado ha aumentado el número de visitantes, donde allí están comprando los productos básicos de la canasta familiar, lo que son frutas, verduras. En otras tiendas están comprando productos marca propia y en la tienda, que seguirá siendo siempre el canal de reposición, compran lo que son lácteos, arepas y demás. Entonces, Sí. los hogares también han recurrido a esas estrategias que son muy interesantes, y es que ya no son fieles a nada, ni siquiera a una marca, ni siquiera a un establecimiento como tal para hacer mercado, sino que están buscando, o sea, este año yo lo llamaría el año de los cazaofertas y el año de la marca propia. Muy bien. Muy Pues bien. bueno, quedamos pendientes para una próxima porque creo que aquí quedan muchos temas interesantes con los cuales podemos seguir aportándole a ese cuidado de las finanzas y de la economía de los hogares. Muchísimas gracias por acompañarnos. A usted y a todos los que nos ven, muchas gracias. Bueno, Gracias, y nosotros doctora. nos vemos en un próximo Tendencias. Chao, chao.